Vamos a resolver el problema este que ahora leemos. A 50 grados centígrados la presión de vapor del metanol, acá nos da la fórmula, es de 402 torr. En un recipiente hermético provisto de un émbolo previamente evacuado se introducen 5 gramos de metanol. El volumen del recipiente se ajusta en 10 litros y la temperatura se mantiene en 50 grados centígrados. Y nos pregunta calcular las masas de metanol en fase vapor y en fase líquida y la presión dentro del recipiente. Luego nos dice que se comprime lentamente el sistema hasta un volumen de 2 litros, describir la nueva situación. Y por último, calcular el volumen para el cual comienza a producirse la condensación. Bueno, la presión de vapor, el equilibrio líquido-vapor es un equilibrio de fase que tiene una similitud con otro equilibrio de fase que ya vimos, que es el de la solubilidad de los sólidos en líquidos. No digo que sea lo mismo, pero hay una similitud entre ambos equilibrios de fase. La solubilidad, por ejemplo, de una sal en agua, ¿no? Mezclamos un soluto y un solvente. ¿Qué es lo que obtenemos de esto? Bueno, dependiendo de la masa del soluto, de la masa del solvente y de la solubilidad, la cual a su vez depende de la temperatura, se pueden dar dos situaciones. La primera situación que se puede dar es que el soluto se disuelve totalmente en el solvente y obtenemos como resultado una sola fase donde todo el soluto está disuelto en el solvente, no queda soluto sin disolver. Una sola fase obtenemos. La concentración del soluto va a ser menor que la solubilidad, que es la concentración máxima que puede haber. Y esa es lo que se llama una solución insaturada. Esa es una posibilidad que se puede dar. O la otra posibilidad es que obtenemos dos fases. No se disuelve todo el soluto, sino que se disuelve una parte, la parte necesaria para saturar la solución. Y nos queda una solución saturada en contacto con el exceso de soluto. La concentración en la solución va a ser igual a la solubilidad, que es esa concentración límite. O sea, una solución saturada en equilibrio con el exceso de soluto. Y en los equilibrios líquido-vapor pasa algo parecido. Tenemos en un recipiente hermético un líquido volátil o un vapor, una sustancia que está por debajo de su temperatura crítica, o sea que puede existir como líquido o como vapor. Bueno, dependiendo de la masa que tengamos, la masa de sustancia que tengamos acá adentro, del volumen, que es el volumen del recipiente, y de la presión de vapor, la cual a su vez depende de la temperatura, también se pueden dar dos situaciones. Podemos obtener, dentro del recipiente puede quedar una única fase de vapor, todo el líquido se evaporó, o todo el vapor quedó como vapor, como sea, tenemos una única fase de vapor, donde la presión va a ser menor que este valor límite, que es la presión de vapor, o puede ser que no se evapore todo el líquido, sino que se evapore una parte. ¿Cuánto? Lo necesario para llegar a este valor, al valor límite, que es la presión de vapor. El resto queda líquido, entonces nos quedan dos fases en equilibrio. Esa es la analogía entre los dos equilibrios de fase. Vamos ahora al problema. El problema entonces nos dice que tenemos 5 gramos de metanol, que resultan ser 0,156 moles, a 323 Kelvin, y la presión de vapor del metanol a esa temperatura es de 402 torr. Este es el valor máximo de presión que puede tener el metanol. No podemos tener vapor de metanol a una presión mayor que esta. Menor sí, pero mayor que esta no. Entonces, se pueden dar dos situaciones. O se evapora todo el metanol, o sea, dentro del recipiente nos queda el metanol todo en fase de vapor, los moles de vapor serían iguales a los moles totales porque todo está hecho vapor, y la presión sería menor que la presión de vapor. Esa es una situación que se puede dar. La otra situación es que sí se alcanza el equilibrio líquido-vapor. No se evapora todo el metanol, sino que se evapora una parte. ¿Cuánto? Lo necesario para llegar a igualar la presión de vapor. El resto queda líquido. Los moles de vapor serían menores que los moles totales. Bueno, ¿cuál de las dos situaciones se van a dar? Bueno, una se va a dar, la otra no. Probemos. Entonces, planteemos que sucede la situación 1. Se evapora todo, o sea, los moles de vapor serían iguales a los moles totales, 0,156. Calculemos la presión, tratando al vapor como un gas ideal. Entonces reemplazamos los moles totales, están en fase de vapor, R, la temperatura absoluta, y el volumen de 10 litros. Y nos da que la presión sería de 0,413 atmósferas, que pasando la torr resulta ser de 314,0 torr, menor que la presión de vapor. Eso es posible. Entonces esto es lo que va a suceder. Se va a evaporar todo el metanol, va a quedar como vapor, no va a quedar nada líquido. ¿Qué pasa si elegíamos la situación 2? Bueno, íbamos a llegar a un resultado absurdo. Acá estaríamos diciendo que se alcanza el equilibrio líquido-vapor, o sea que la presión va a llegar a ser igual a la presión de vapor, a 402 torr. La incógnita sería cuántos moles de metanol tenemos en la fase de vapor. Bueno, la presión de vapor es 0,529 atmósferas
Calculamos con esa presión, volumen y temperatura los moles de metanol en fase de vapor. Y nos da presión, volumen, temperatura, la constante de R nos da 0,199 moles de metanol en fase de vapor. ¿Eso es posible? No, no es posible, porque los moles totales que teníamos eran 0,156. Este resultado nos está diciendo que los moles de metanol en fase de vapor son mayores que los moles totales. Ese es un resultado absurdo que no puede ser. Eso nos muestra que lo que ocurre es la situación 1. No se alcanza el equilibrio líquido-vapor, sino que todo el metanol se encuentra en forma de vapor y a una presión de 314 torr, menor que el valor límite que tiene el metanol a esa temperatura. Veamos qué pasa si ahora comprimimos el sistema, reducimos el volumen hasta llegar a 2 litros. Ahora la situación cambia. Bueno, ahora de vuelta se pueden dar la situación 1 o la 2. Todo vapor o equilibrio líquido-vapor. Bueno, calculemos las dos situaciones. En la 1 decimos que se evapora todo, o sea que los moles de vapor serían iguales a los moles totales. Nuestra incógnita sería la presión. Reemplazamos los moles totales de metanol, la constante R, la temperatura y el volumen, que ahora es de 2 litros, y nos da que la presión sería de 2,06 atmósferas, o sea, 1572,6 torr. Eso no es posible, no puede ser la presión mayor que 402 torr, que es la presión de vapor del metanol a esa temperatura. No podemos a 50 grados tener vapor de metanol a esta presión. El valor límite es 402 torr. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se evapora todo, se evapora una parte. ¿Cuánto? Lo necesario para llegar a esta presión. O sea, lo que va a ocurrir es la situación 2, equilibrio líquido-vapor. Se va a evaporar lo necesario para llegar a la presión de 402 torr o 0,529 atmósferas. Veamos cuántos moles de metanol van a quedar en fase de vapor. Reemplazamos entonces presión, el volumen, nuevo volumen de 2 litros, R y la temperatura, y nos da 0,0399 moles, o sea, menos que los moles totales. Eso es perfectamente posible. Quiere decir que estos son los moles de metanol que van a quedar en fase de vapor, y en fase líquida van a quedar el total menos lo que se evapora. 0,156 menos 0,0399, es decir, 0,116 moles de metanol van a quedar en fase líquida. O sea que esa sería la situación del sistema final, ¿no? Dos fases, líquida y vapor. Vamos a tener 0,116 moles de metanol líquido, o sea, 3,72 gramos. De los 5 que teníamos, 3,72 gramos de metanol quedan líquidos. El resto, 0,0399 moles, o sea, 1,28 gramos, van a estar en fase de vapor. Las dos fases en equilibrio, y la presión va a ser de 402 torr. Todo esto a una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, hay que tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta la masa, la presión de vapor, la temperatura y el volumen, pueden darse cualquiera de las dos situaciones. Una de las dos situaciones se va a dar. Como vimos, a un volumen de 10 litros se daba la situación 1, se evaporaba todo el metanol. Para un volumen de 2 litros se evaporaba una parte del metanol y la otra quedaba como líquido en equilibrio con el vapor. Entonces, la pregunta C nos pide cuál es el máximo volumen para el cual se alcanza la presión de vapor, cuando empieza la condensación. Vimos que para 10 litros estaba todo hecho vapor, y para 2 litros ya estaba líquido, ya había una cantidad considerable de líquido en contacto con el vapor. Nos preguntamos cuál es el volumen para el cual se generan las primeras gotas de líquido. Bueno, entonces planteamos que ahora los moles de vapor son los moles totales, y la presión es la presión de vapor. Y eso nos da, reemplazando entonces los moles totales, la presión de vapor, que es 402 torr, etc., nos queda que el volumen es de 7,82 litros. O sea, comprimiendo el sistema, cuando llegamos a 7,82 litros, ahí es donde aparecen las primeras gotas de líquido. O sea, es prácticamente todo vapor con apenas unas gotitas de líquido. Si lo representamos gráficamente, como vimos en las isotermas de Andrews, esta sería la situación, ¿no? Tenemos la curva donde tenemos únicamente vapor, y acá la recta plana donde tenemos equilibrio líquido-vapor. Esta era la situación inicial. A 10 litros, todo vapor. La situación B, a los 2 litros, para un volumen de 2 litros, equilibrio líquido-vapor, a una presión de 402 torr. Y a los 7,82 litros, ahí es donde se produce el quiebre de la curva. Ahí es donde empieza la condensación, donde aparecen las primeras gotas de líquido.